Según un estudio publicado por Adimark el año 2014, el 41% de los chilenos o está endeudado o le cuesta enormemente llegar a fin de mes. Hoy día hablamos de la llamada cultura del chileno endeudado. Nuestro tema que nos convoca, como todos los lunes, en Cultura Verdadera. Desde ya el hashtag abierto, queridos amigos, con Cultura Verdadera, @mentiras_la_red, para que usted comente y pregunte. Tenemos un panel de expertos que no solo aclararán todas las dudas, sino que iremos diseñando y conociendo el historial de por qué nosotros los chilenos estamos en un 2015 tan acogotados con las deudas. Sean todos bienvenidos. Estamos contentos porque desde la semana pasada estuvimos desarrollando el tema de la historia de la clase media en Chile, que generó mucho impacto en las redes sociales, mucho interés de ustedes en casa, y hoy quisimos hacer una abertura del tema e ir más al callo, más al hueso en algo que realmente nos impactó la semana pasada y tiene que ver con la cultura del endeudamiento en Chile. Vamos a presentar desde ya a quienes hoy nos acompañan. Estamos con el ingeniero comercial, titulado de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en finanzas de la Universidad de Chile, CEO y creador de la compañía Felices y Forrados, don Gino Lorenzini. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Ignacio. Tú, muchas gracias por la invitación. Vino con su chapita ahí de Felices y Forrados, veo. Por supuesto. Estamos también con la doctora en Sociología, segunda semana que nos acompaña, directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales, investigadora principal del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES, María Luisa Méndez. María Luisa, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Abogado amigo de la casa, ¿cómo está Donaldo Duque, quien en varios programas como panelista ha aclarado dudas legales a raíz de las deudas, tema que hoy día nos convoca? Así es, pues, honrado por la invitación. Y también nos acompaña don Hernán Calderón, constructor civil, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, la CONADECUS. Don Hernán, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar revisando una nota que nos pone al tanto de lo que vamos a discutir hoy. La cultura del chileno endeudado. Hoy en Cultura Verdadera, pongan atención. Vivimos en un país maravilloso que avanza raudamente hacia el desarrollo. Por lo tanto, somos un país en vía de desarrollo, donde el ingreso promedio per cápita anual es de $24.000. Esto quiere decir que cada chileno ganaría 1,2 millones de pesos mensuales. Pero la realidad es diferente. Según un estudio publicado por Adimark, el 41% de los chilenos está endeudado o le cuesta llegar a fin de mes. Esto corresponde casi a 7 millones de chilenos. La sociedad chilena hace ya unos 20 años es una sociedad del endeudamiento, no cabe la menor duda. Y eso es porque estamos en una sociedad distinta en términos de lo que demanda la sociedad. Hoy día la sociedad está condicionada a que el factor que la estructura son los mercados financieros. O sea, la forma, los proyectos de vida de las personas están asociadas a las inversiones, están asociadas a participar de activos financieros, a pedir crédito, a participar de los fondos mutuos, a participar de las acciones. En general ha comenzado a estructurarse una cultura en torno al elemento financiero. Uno puede usar el sistema financiero en la medida de lo razonable y por lo tanto para primero ser paciente en las cosas que no son necesidades elementales, eso es clave. O sea, si yo voy y me gasto en necesidades que no son elementales, voy a tener un problema si mi ingreso es bajo y no voy a tener capacidad de pago. Precisamente para las personas con baja capacidad de ahorro es que uno les recomienda cautela. La mayor forma es eso, ser cauteloso. No tomar, no hacer consumo que no sean necesidades elementales o que tengan que ver con una emergencia. Según un informe de la OCDE, Chile es el segundo país con el mayor número de tarjetas de crédito emitidas después de Venezuela. La mayoría de los endeudados proviene de la clase media y las deudas que poseen son mayoritariamente con casas comerciales. Ocupan las tarjetas en el supermercado para comprar ropa o pagar las cuentas de la casa, no para lujos ni viajes. El presupuesto se les desmorona cuando gastan de más y compran bebida a la hora del almuerzo. Los chilenos están usando más tarjetas de crédito, más plástico, primero por una cosa tecnológica que ha ocurrido en todo el mundo, ¿cierto? Los avances, pero eso a su vez conlleva un riesgo de que haya un sobreendeudamiento porque tengo un crédito más fácil, no tengo que ir al banco a pactar un crédito cada vez que necesito. O sea, tengo ahí esa facilidad y muchas veces eso, sobre todo con casas comerciales,
hay mucha facilidad para tener esas tarjetas, para tener montos relativamente elevados en proporción al ingreso. Entonces, en el fondo es una manera de tener crédito fácil. Y en ese sentido, claro, las personas nuevamente tienen la opción de satisfacer necesidades de forma inmediata, de una manera sencilla, ¿cierto? Y pagarlas después. Entonces, eso explica que las personas estén usando más esta tarjeta como mecanismo de endeudamiento. Las instituciones financieras construyen un sujeto que es distinto al sujeto real, ¿ya? Y esa artificialidad, esa relación entre el sujeto real, que es el de carne y hueso, el que tiene ingresos bajos, el que es precario en el trabajo, el que está acogotado con las deudas, el que tiene 2 o 3 hijos, uno en la universidad y otros 2 pagando en la escuela, el colegio subvencionado y otro pagando en la universidad. Ese sujeto, que es el sujeto real, convive con este sujeto artificial que lo arman las instituciones financieras, y este sujeto artificial, a través de la tarjeta de crédito, le da un respiro a este otro sujeto. Pero al final termina siendo una maquinaria relativamente perversa, porque al final el sujeto real está prisionero de las deudas, está prisionero de las ansiedades, está prisionero de las tensiones, está prisionero de instituciones que en cualquier minuto te rematan. Según cifras del Instituto Nacional de la Juventud, el 37% de los jóvenes entre 18 y 29 años en Chile está endeudado. Muchos jóvenes se ven tentados por las ofertas de las casas comerciales que no piden otro requisito más que ser mayor de edad. A la situación se añade el alto costo de la educación superior, que obliga a los estudiantes a acceder a un sistema crediticio a muy corta edad. La sociedad les demanda, por ejemplo, vestirse de una cierta forma, de vivir cierto estilo, de pagarse su educación. Los porcentajes de endeudamiento asociados al acto de la educación son absolutamente determinantes en la trayectoria de los jóvenes. El mercado educativo, que es un mercado educativo porque es un derecho que hoy día no es un derecho, no es un bien público, sino que es un bien privado con el cual la empresa, que se llaman universidades privadas en general, o el mundo universitario en general, compiten por los estudiantes. Y los estudiantes, para acceder a ese nivel de educación, tienen que endeudarse. Y para endeudarse van a las tiendas comerciales, y las tiendas, a los bancos. Y los bancos, que hacen estrategias para poder captar mayores clientes entre los jóvenes. ¿Y cuáles son las estrategias? Van a las universidades, ponen un stand y te entregan una tarjeta de crédito que tiene beneficios particulares y propios para los jóvenes. Cuando los jóvenes se endeudan muy rápido, de jóvenes, y tienen familia sobre todo, eso los hace más propensos, por los bajos ingresos son más propensos a tener más deuda. Y en consecuencia de no poder pagarla, se aumenta la probabilidad de no pago. Por lo tanto, lo que muchas veces se hace es que se toma otro crédito, ¿cierto? Y eso va abultando la deuda. Yo voy tomando un crédito para pagar otro, pero ese nuevo crédito lo tengo que tomar con intereses. Y si después no estoy en condiciones de pagar eso, entonces voy y tomo otro crédito y así se genera un sobreendeudamiento. Pero no solo los jóvenes son quienes sufren con el endeudamiento, producto de su inmadurez o ansiedad para adquirir bienes. Por edades, entre los más endeudados se encuentran las personas mayores de 65 años. Punto 1, porque hay una mayor esperanza de vida. Un adulto mayor a los 64 o 65 años está activo. Y por lo tanto tiene un periodo de tiempo en el cual muchos de ellos están realizando emprendimientos. Se compran un taxi, montan un negocio, montan una consultora. ¿Ya? Para eso tienen que endeudarse. Otros, hay todo un turismo, ¿ya? Hay toda una actividad del entretenimiento, hay una actividad del ocio en torno al adulto mayor, y el adulto mayor, por supuesto, tiene beneficios con algunas casas comerciales que generan endeudamiento, o tienen beneficios con cajas de compensación donde tú también puedes obtener créditos, que son créditos para viajar, créditos para la cultura del ocio, del retirado contemporáneo, o sea, del jubilado contemporáneo, que no es la cultura del jubilado de hace 20, 25, 30 años atrás que se retiraba a su casa, ¿no? Hoy día el jubilado, la persona adulto mayor, sigue haciendo una vida, y para participar en esa vida, en este tipo de sociedad, hay ciertas exigencias que son simbólicas, culturales, societales, ¿ya? Y esas exigencias demandan tener una actividad de consumo que requiere endeudarse. Sin duda, el endeudamiento es un problema que afecta a la gran mayoría de la población en nuestro país. Vivir con la soga al cuello es una frase conocida y utilizada por muchos. Hoy en Cultura Verdadera analizaremos este fenómeno y explicaremos cómo es posible ahorrar y no morir en el intento. Don Gino Lorenzini, quiero partir con usted. ¿Somos un país que vive con la soga al cuello? ¿Somos un país culturalmente endeudado?
A ver, hay que revisar datos. Hay un estudio, una información sobre la deuda que tienen los chilenos, los morosos especialmente. Y hay que recordar que el 2011 se hizo un borronazo. Se llamó borronazo. En la práctica habían 4 millones de deudores y bajó a 1 millón para que pudieran buscar trabajo, salir adelante. Han pasado 4 años y ya estamos en 3,5 millones. Es decir, en un año más va a ser los mismos morosos que teníamos hace 4 o 5 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien que te puedan puntualmente borrar la deuda, pero no le exigieron, por ejemplo, hacer un curso de educación financiera, educación sobre el ahorro. Y finalmente la gente tomó esa oportunidad y se volvió a endeudar. Entonces, esa es una situación que es bastante grave. Imagínate que hay 3,5 millones de chilenos que hoy se despiertan en las mañanas con estrés porque tienen que pagar sus deudas. Entonces, es un tema que se provoca un círculo vicioso y finalmente se afecta no solo a la persona, sino a todo su entorno familiar. María Luisa, en la nota veíamos una explicación muy interesante, me gustaría que la pudiésemos desarrollar, esto del sujeto real y el sujeto artificial. El sujeto artificial va alimentando financieramente en una bicicleta al sujeto real hasta que en algún minuto esto se puede quebrar, ¿no? Y empiezan los problemas más serios. Claro, ahí, bueno, es un análisis muy interesante. Muy agudo, las vidas precarias, ¿no? En el fondo tú tienes una vida real donde las condiciones de empleo son muy precarias y se han ido precarizando durante las últimas décadas. Hay bajos ingresos, hay mayor desigualdad, por lo tanto, pero también hay más presión por mantener una posición en la estructura social, vivir como vive la clase media, ¿verdad? No ser pobre, desarrollar ciertos mecanismos de distinción social. Y cuando los ingresos son limitados y hay que cubrir ese diferencial, efectivamente el consumo o la deuda a través de lo que decíamos, ¿verdad? El banco, pero sobre todo las casas comerciales, viene a cumplir esa función social que a veces evidentemente está destinada a cumplir necesidades que son más bien básicas, pero también tiene esta función que tiene que ver con la distinción, ¿no? Con lo que aparecía esto de los sujetos más jóvenes, ¿verdad? Que efectivamente, sobre todo cuando son de niveles económicos más bajos, la precariedad en el empleo es muy alta, ¿verdad? Pero hay una exigencia social también como por la distinción. Entonces, ese sujeto real quiere vivir en función también de una expectativa social de la cual no quiere estar fuera, quiere estar integrado. ¿Y cómo lo cumple? Muchas veces a través del consumo y la deuda, ¿verdad? Es completar una vida precaria, es muy complejo. El consumo, la deuda, el crédito. Abogado Aldo Duque, cuando uno revisa la historia fue por ahí por 1914, cuando la empresa Western Union lanza la primera tarjeta de crédito, que era un ejercicio financiero más bien aspiracional, ¿no? Así es. No te permitía hacer muchas cosas. Era muy elitista, era muy elitista. Casi algo exótico. Algunos incluso en la época dijeron que no iba a funcionar, que era una locura demencial. Bueno, fue la revolución del dinero plástico, del money plastic que se llamó. Ahora bien, analizando desde el punto de vista casi etimológico, ¿qué es deuda? Viene del latín debitae y a su vez de otra expresión, el debirae, que significa prácticamente el que tiene sin tener. Tener una deuda es tener sin tener. Y eso lo dice la expresión etimológica de la expresión. O sea, ¿qué pasa? ¿Deber en sí o per se es malo? ¿La deuda en sí es mala? No. Deber o tener un crédito significa tener un creditum, una confianza. Esta confianza, de ahí viene la palabra crédito, creditum, significa yo creo en ti, por eso te paso. Entonces, es la forma que tiene el hombre estructurado dentro de un medio social gregario para proveer esos bienes y servicios que son los que produce el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo adquiere esos bienes y servicios si no tiene efectivo? Se endeuda a través del crédito, es decir, de la confianza. Entonces, en consecuencia, y ese es mi análisis, la deuda en sí no es mala. El sobreendeudamiento, eso no es perverso, eso no es nefasto. Pero la deuda en sí no conviene hacer este fenómeno de crear una especie de demonio en torno al endeudamiento. La deuda en sí no es mala, el sobreendeudamiento era perverso. ¿Qué pasó cuando, no sé, nuestros abuelos, nuestros papás, los que son una generación más adulta, te hablaban del poder del ahorro? Las casas bancarias se publicitaban de esa forma en la década, no sé, de los 60, a comienzos de los 70, el poder del ahorro. Todo fue aplastado en esa misma década de los 70 con el advenimiento del crédito, del plástico. Porque es muy sencillo. Habían dos oportunidades. Y a Tito colocaba, de repente, recordemos esa publicidad de los años 50,
las radios 60. Usted tiene un chanchito donde va echando las monedas. Pero acá yo le ofrezco lo siguiente. Olvídese el chanchito. Présteme la plata a mí, porque usted me pasa 20 y yo de vuelta le voy a poner 40. Y se despertó la ambición, la codicia, se generó el crédito. Y con esa plata yo le presto a otros, y a otros y a otros. Entonces se dinamizó la economía a través del sistema del crédito. Y entonces el que antes era un ahorrante, ahora se transformó en un inversionista. ¿De quién es la culpa? ¿Del chancho o del que le da la flecha? Haciendo la analogía con el mismo chanchito. Evidentemente, la culpa, a mi juicio en este caso, está inserta e inmersa en la naturaleza humana. Todos queremos obtener lo más por lo menos, porque nos sabemos prestas de una existencia finita. Y en esa experiencia finita queremos poseer lo más, siempre. Y para eso entonces surge estimulando esta raíz humana, propia, intrínseca de nuestra condición natural, de saber nuestra experiencia finita, de tratar de poseer lo más y lo menos. Y eso deriva ¿en qué? En el crédito. Y el créditum, esta confianza, me hace poseer bienes. Y como yo quiero poseer bienes, no voy a trepidar en los caminos para llegar a ello. Porque sé que en esta experiencia vivencial, en este valle de lágrimas, como dicen los poetas, es tan corto el tiempo que quiero gozar. ¿Don Hernán está de acuerdo con las palabras proféticas del abogado Duque? Bueno, en ciertos aspectos yo comparto de que el crédito no se puede demonizar. El crédito es necesario. Cuando los recursos de una persona no alcanzan para adquirir bienes, pero tiene los ingresos suficientes para responder a un endeudamiento, es correcto que se pueda endeudar y pueda tener acceso a esos bienes y servicios que son necesarios para poder mejorar su calidad de vida. Lo malo aquí es el endeudamiento, el sobreendeudamiento. Y lo que tenemos en Chile hoy día es que no hay control para ningún tipo de sobreendeudamiento. Hoy día la falta de regulación hace de que se fomente que las personas se sobreendeuden, exponiendo incluso el principal bien que tiene una familia, que es la vivienda, y que al final se destruye la familia con el sobreendeudamiento. Esto, ¿por qué lo digo? Porque hoy día un ciudadano chileno podría salir a la calle, podría demostrar una renta mínima, pongámosle 500.000 pesos, y en 24 horas puede quedar sobreendeudado y nadie sabe. Porque el señor puede concurrir a una multitienda, puede tener todas las tarjetas que quiera, puede ir a un banco, el banco no sabe que tiene esas tarjetas, puede ir a comprarse un auto y el que compró el auto no sabe que ya está endeudado en el banco y que está ya sobreendeudado en las multitiendas. Puede ir a una caja de compensación y le pide otro crédito y nadie sabe en este país. Y por lo tanto, eso es lo perverso que tenemos hoy día, de que no hay ningún control para saber cuál es el verdadero endeudamiento que tiene una persona, y al momento de darle crédito se le da, el caso de las multitiendas, la persona se le da una tarjeta, le doy un cupo, si la persona me cumple 3 meses en forma efectiva, me paga la fecha, unilateralmente le subo al doble el cupo. ¿Y esa persona tendrá esa capacidad de pago? Nadie le consulta. El otro problema que se presenta es que se le entrega, en este caso, en el caso del retail, tarjetas de crédito a personas que no tienen ninguna renta demostrable. Casos de estudiantes, las dueñas de casa, se entrega en la calle sin verificación de domicilio, sin ninguna cosa, se entrega como estar comprando en la feria. Ese es el problema que tenemos hoy día. Lo que plantea Hernán Gino parece ser que el que le da la flecha es más culpable que el chancho. Para que la gente aprenda, si estás endeudado o sobreendeudado, el límite es la mitad de tus ingresos. ¿Qué quiere decir? Si alguien gana 600.000 pesos, si 300.000 pesos se le van automáticamente en deuda, está a nivel de endeudamiento responsable. Si es más allá de la mitad, tiene un problema de sobreendeudamiento. Y ojo que de los 300.000 pesos de deuda, un 25%, es decir, del total, es decir, 150.000 pesos debería ser dividendo, eso es sano, y el otro podría ser créditos de consumo. Pero el crédito de consumo, el límite debería ser 7 veces el ingreso. Es decir, si esta misma persona, no sé, gana 500.000 pesos, no podría endeudarse más allá de
3,5 millones. Ese es su límite de endeudamiento responsable. Y lo que dice Hernán, encuentro toda la razón. En Chile es muy irresponsable que tú... yo me acuerdo cuando estaba en la universidad llegaban de las casas comerciales, yo no tenía ingreso y me pasaban tarjeta. Depende en uno en que uno la rechace o la acepte. Acá no hay un sistema integrado de deudas. El banco no sabe la deuda que tiene en la casa comercial, no sabe la deuda que tiene un mutuo hipotecario, entonces la gente se sobreendeuda. Y esto, ojo, es un problema a nivel global. Los principales países desarrollados están completamente sobreendeudados y Chile va en ese camino. Claro, la deuda de gobierno hoy en día es solo un 15% del PIB, pero si tú sumas la deuda de las empresas y la deuda de los hogares, Chile está endeudado en un 130% del PIB. Entonces, tenemos hoy un problema de deuda y que lamentablemente las empresas no quieren enfrentarlo. Si es que se consolida la deuda, yo creo que nos llevaríamos bastante sorpresa. O sea, espérate, según lo que nos dice Gino, esto es un problema país. Absolutamente. Viendo la cifra. Mira, con respecto a lo que dice Gino, efectivamente aquí han habido intentos. Año 2008 se presentó un proyecto para consolidar la deuda. Hubo un enfrentamiento entre bancos y retail. El retail dice que la información, la base de datos es propia y por lo tanto no la puede compartir. Y ahí estamos en una pelea desde el año 2008 en que no se ha podido consolidar la deuda. Si tú consolidas la deuda, probablemente los intereses van a bajar porque el riesgo es menor. Hoy día se aplica una tasa de riesgo muy superior porque justamente te falta esa información para entregar un crédito. Un banco aplica un riesgo mayor porque no sabe en cuántos lugares más está endeudado esta persona. Podría bajar el costo del crédito. Y por lo tanto, la urgencia que hay hoy día es esa. Hay un nuevo proyecto que también se está debatiendo, pero se sigue dilatando y no llegamos a este base de datos única donde esté consolidada todas las deudas de cada ciudadano, pero que además podríamos tener la información negativa. Hoy día solamente se informan los morosos, pero también podrías informar los que no son morosos. Y si tú tienes un consumidor, una persona que no es morosa, tiene buen cumplimiento de pago, a lo mejor cuando vaya al banco va a tener una tasa de interés mucho menor. Don Hernán, muchos están en vacaciones de invierno, muchos jóvenes que están viendo el programa y nos hacen preguntas como esta a través de nuestras redes sociales. Comenta y participa en Twitter, #culturaverdadera, @mentiras_la_red. Don Rubén Manríquez nos pregunta, ¿esta entrega de tarjetas y créditos casi como piñata es legal? Qué buena pregunta. Yo también me acordaba, Gino, lo mismo que dijiste. Cuando yo entré a la universidad, patipelado, no tenía un mango. Y me acuerdo, el pasillo de ingreso a la universidad, y estuve ahí en República, se peleaban entre los retail y los bancos por un espacio para ofrecerte con lindas promotoras todo tipo de tarjetas con sendas espacios de crédito. Tenía un mango. Y ahí estaban las tarjetas, llegar y llevar. La pregunta que hace nuestro televidente ¿es legal? Y yo contesto con otra pregunta. ¿Por qué tendría que ser ilegal? ¿Qué pasa? ¿Por qué un joven, cualquiera, en uso de una tarjeta de crédito, de cualquier naturaleza, el de retail o bancaria, podría no tener una conducta responsable y educarse por la vía del autocontrol en el consumo y en el endeudamiento? Perfectamente puede ser. El ejemplo nefasto, naturalmente, es aquel que toma la tarjeta de crédito y compra más allá de sus posibilidades y se sobreendeuda. Ahora, ¿por qué? Pero ¿está loco el retail? ¿Están locos los bancos que están pasando tarjetas de crédito sabiendo que no van a cobrar? No, no están locos, no pretenden quebrar. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque en Chile la cobranza es gratis. Cobrar es gratis. Exacto. Cobrar es gratis. ¿Por qué? Ustedes saben que el año la pasado... pagamos todos los chilenos. Exactamente, así es. El año pasado se ingresaron a los tribunales civiles 1 millón de causas, 1 millón de juicios. Empezaron en Chile, de los cuales 900.000 eran cobranzas. Si a mí me deben, Qué locura. yo soy banco, ¿qué hago? Tengo todo el sistema judicial a mi disposición. Tengo jueces, actuarios, receptores, hasta fuerza pública para cobrar. Y eso me sale completamente gratis. Cero. ¿Quién lo paga? El mismo Los contribuyentes. Los contribuyentes. En el fondo, los contribuyentes estamos subsidiando a los bancos y al retail para que nos cobren. Los bancos no pagan absolutamente un peso. El retail no paga absolutamente un peso al momento de cobrarnos. Entonces, tenemos un estímulo perverso, que es que la Administración de Justicia
se ha transformado en una verdadera cobrancera de los bancos y el retail. En consecuencia, es barato prestar. ¿Por qué es barato prestar? Me arriesgo para prestar porque sé que cobrar me va a salir gratis, porque la misma sociedad se encarga de hacerlo por mí. Cuando se termine ese estímulo nefasto, caramba, voy a ver a bancos o retail repartiendo alegremente tarjetas de la universidad. Ahora, ya hablaremos de DICOM, así que atentos en casa a nuestros amigos que comentan, participan y preguntan al respecto. Pero, a ver, ¿quiénes son los más endeudados en Chile? ¿Los hombres, las mujeres? Gino, ¿cómo podemos ir definiendo ya las categorías, no? A ver, a nivel general está muy pareja la deuda. Es un poco más la mujer. 1.830.000 mujeres y 1.750.000 hombres a nivel macro. Ahora, si lo vemos por segmento etario, te diría que los principales problemas están en los jóvenes, porque no tienen ingreso, y los jóvenes morosos son en torno a 300.000 jóvenes que están con una deuda promedio de 380.000 pesos. Pregunta, ¿eso es solo irresponsabilidad de cabros que se engolosinan con las tarjetas o tiene que ver con que muchos de ellos están endeudados por defecto por pagar sus estudios universitarios? Generalmente está más por las tarjetas que por el tema del estudio, porque el estudio va en otra deuda que tiene que ver más con el crédito con aval del Estado. Y eso no está incorporado dentro de esa morosidad. Ahora, por otro lado, el otro segmento que es bastante grave son los adultos mayores. Y es sorprendente de que hace 4 años atrás habían 10.000 adultos y ha crecido tan fuerte que hoy en día ya estamos sobre 100.000 adultos que están endeudados en torno a 1.300.000 pesos. Por lo tanto, respecto a su jubilación, están endeudados 10 veces su jubilación. Por lo tanto, en promedio está Gino, por sobre el límite de lo razonable. Las deudas de los adultos mayores no es a 12 meses, es a 8 años. La gran mayoría, 8 años que está endeudado un adulto mayor. Porque como sus ingresos son tan bajos, se le dividen el máximo que puede dar. Así es. Y claramente quedan, al final se produce, en vez de un mejoramiento, un deterioro en su calidad de vida. El 64%, la estadística de las BID dice que el 64% de los adultos mayores ahí, don Hernán, sobre 75 años a la cámara 1. está endeudado. Ese es el dato. Es durísimo. ¿Puede repetir el dato, don Hernán? 64% de los adultos mayores los adultos mayores de más de 75 años están endeudados un 64%, y los de entre 65 y 75 años están un 62% endeudados. Ese es el dato que hay. ¿Y el dulce cuál es? No se preocupe, yo le presto. ¿Y por qué le presto? Porque se hace la pregunta, bueno, pero yo voy a llegar al final de mi vida física y a lo mejor no alcanzo a pagar. No, mentira. Siempre va a pagar. Porque junto con la deuda, junto con servir el capital, los intereses y los reajustes, está sirviendo el seguro de crédito. El bendito seguro de crédito. Si no me paga usted, yo le cobro el seguro de crédito. ¿Y quién es el seguro de crédito? Es una caja, un reasegurador que me asegura que me va a pagar el crédito. Si es que no toma un seguro de gravamen. Si no toma un seguro de gravamen. Si no toma un seguro de gravamen, es el bien el que queda. Y en el fondo, la deuda es heredable si no tiene seguro de gravamen. ¿Qué hacen los pobres herederos? O aceptan con beneficio de inventario o tienen que seguir pagando ellos. Exacto. Entonces, opera el seguro de gravamen, opera el seguro de crédito o derechamente le cobran a los herederos. Entonces, el banco o la caja de compensación o cualquiera sea la institución que preste el dinero siempre está asegurado para cobrar. Y reitero, la cobranza le sale gratis. María Luisa, ¿cómo nos está enfermando el sobreendeudamiento nuestra sociedad, los chilenos y chilenas que nos están viendo? Mira, nosotros hace unos años atrás hicimos una encuesta en la UDP y le preguntamos a la gente, en una encuesta de opinión pública, cuán frecuentemente se sentía angustiado por las deudas. Y todos los segmentos socioeconómicos se sentían angustiados siempre por sobre un 30%. ¿no? Entonces, todos los segmentos socioeconómicos. El segmento socioeconómico, el C3, que es un poco siguiendo los temas que estábamos viendo la semana pasada, segmento propiamente de clase media, está por sobre un 40% de las veces se siente siempre angustiado por las deudas. Entonces, esa es una cifra muy fuerte. Si tú consideras al menos una tercera parte de toda la población está angustiado siempre por la cantidad de deudas que tiene. Y yo estaba un poco escuchando esta reflexión en torno a los grupos que están más endeudados y las estadísticas de la encuesta financiera de hogares del Banco Central
muestra que, ya siguiendo una lectura más histórica de la deuda, en el fondo el segmento que está criando, digamos, el segmento adulto, convive con la deuda. Entonces va pasando por distintas etapas a lo largo de su vida con deuda, o sea, va engrosando sus ingresos con estos créditos que tiene con las casas comerciales, etcétera. Entonces, un poco, yo conectándolo un poco como con la deuda y las prácticas de endeudamiento de los jóvenes, yo creo que es muy interesante ver cómo esto también se enlaza generacionalmente, porque si son familias que han criado desde los años 80 con un crédito extendido, estos jóvenes de ahora han convivido siempre con esta práctica de endeudamiento. Entonces, o sea, sí podemos hablar de una cultura del endeudamiento. Es que claro. Aguántenme un segundo porque tenemos alarma de encuesta a esta hora de la noche cuando ya son las 10:31. ¿Cuánto ganan y cuánto gastan los chilenos? Veamos qué pasó en la calle. Tuve que repactar y ya la he tenido que repactar 2 veces. Mi deuda es bastante alta. En el momento debe ir en, no sé, por unos 7 millones yo creo. Tengo temporadas altas que me va muy bien, pero también hay temporadas muy bajas. Entonces hay temporadas que yo recibo sobre los 500.000 pesos mensuales de líquido, como hay temporadas que estoy recibiendo solamente la pensión de viudez más un arriendo, o sea, recibo 300.000 pesos. Motivo de salud, mejoras de casa, y ahí después se le hace difícil pagar a uno. Se endeuda cuando tiene trabajo, pero cuando después deja de trabajar, ahí viene lo grave. Que el tiempo, que son varios años ya, puede haber sido, si mal no recuerdo, como 700 lucas, una cosa así. Pero después, como digo yo, se va uno entrampando porque repacta esa deuda y le ofrecen más plata y al final va quedando donde mismo. O sea, más. En vez de aliviar la carga, va quedando peor. Y actualmente estoy debiendo como 4 millones al banco. Incluso ahora recién acabo de pagar mi cuota mensual. Yo con la pensión, que son como 160 lucas prácticamente que recibo, entre lo que pago en el crédito más la otro y más la suma de luz, agua y todo, uno puede llegar a 300 lucas fácilmente. Por eso, pues si uno nunca sale de la trampa, la culpa es mía. Cuando me metí en las famosas tarjetas de crédito fue donde quedó la escoba. Porque cuando vinieron las financieras, las propuestas, que a uno lo atosigan a la salida de las fábricas con las tarjetas, ahí ya lo dejaron a uno para nunca más levantarse. Como 450.000 pesos. Todos los meses tengo que tener eso para cancelar y para que me sobre, para que poder vivir bien, pero tengo que trabajar de lunes a domingo. No tengo día de descanso con tu familia, no, al final no estás teniendo descanso. Todos los meses tengo que tener eso para pagar dividendos, pagar luz, agua, cable, para pagar las necesidades de uno, más encima la alimentación y más algunas necesidades de los niños que van al colegio. Ahora tengo que ponerme mano de guagua para empezar a ahorrar, o si no me alcanza, no te alcanzaría. Si no, hay que ponerse mano de guagua para que te alcance. Claro, me sobreendeudé, la necesidad te ya sobreendeudarte. De aquí a 3 años, yo creo, deben ser como unos 3 millones de pesos, más o menos. Que lo que pasa es que yo tengo mi vivienda y yo quería venderla para comprarme otra. Entonces pedí el crédito para sumar, para comprarme una mejor vivienda. Que no voy a pagar, porque en vez de pagar los 8 millones de pesos que me pasaron, tenía que pagar 17. ¿Entiendes? Entonces voy a pagar los 8 millones, tenía que pagar los 17 millones de pesos. O para poder pagar toda la deuda que tenía que por lo menos tener 4 años de haber pagado la deuda, de pagar. Por mi sueldo, como yo trabajaba en el sector público, no me daba un crédito hipotecario, porque yo tenía deuda. Entonces ahora debo, ahora estoy en DICOM porque no puedo pagar. Lo mínimo que tengo que tener para poder pagar las deudas que tengo son como 500.000 pesos. Para ganar, de lo que gano, 450, 500, depende del trabajo. 1 millón. 1 millón es la deuda. Escucha, tengo un sueldo que, por decirte, 350, pero aparte yo igual tengo mis negocios para ganar plata, aparte del sueldo, ¿cachai? Para poder pagar pagar la deuda. No me alcanza para pagar la deuda con lo que gano. Aunque quisiera, no tengo de dónde hacer aparecer 1 millón, ¿cachai? Entonces veo difícil, pues yo creo que va a estar endeudado hasta que, no sé, pues, me saque el loto, me saque el quino. Cuando ya empecé a estudiar, me pusieron la tarjeta comercial. Y la deuda mensual más o menos está al borde de los 50.000 pesos, 60.000 pesos. Más 150.000 en el instituto. Yo todos
meses debo más o menos 200.000 pesos. Tengo una deuda hace aproximadamente 8 años. No he entretenido estar pagando una deuda todos los meses, que en el fondo es plata que está ahí sacando un sueldo mensual. Como estudiante, cuando nos ofrecen las tarjetas, es complicado porque cuando estás ahí en la universidad no recibí un sueldo, viví de la plata que te dan tus viejos. Entonces eso es complicado porque ¿cómo pagáis? Debo tener aproximadamente alrededor de 10 millones en consumo más el crédito hipotecario. A ver, son como 200 lucas en puro pagar. Yo estoy recibiendo 330 lucas y quedo como en promedio con 100 lucas y de ahí tenés que sacar para locomoción y gasto extra. Que no tenía y como el tema de que no tenéis FONASA y tenéis que pagar un médico particular. Y a ti, si te dicen que tu AFP puede aumentarte el sueldo, es para no creerlo. La verdad, yo tampoco lo creía, pero Cristian Morales se cambió y me explicó que ahora paga menos comisión que en su antigua AFP. Y por eso su sueldo líquido aumentó. Con AFP Modelo puedes aumentar tu sueldo. Averigua cómo hacerlo en afpmodelo.cl y allí podrás revisar en cuánto varía tu sueldo al cambiarte. Compruébalo. AFP Modelo, más rentabilidad, menos comisión. Tú sigue participando, sigue comentando y preguntando con nuestro hashtag Cultura Verdadera @Mentiras la Red. Nuestro panel de expertos están abiertos a recibir cada una de sus deudas. La pregunta a esta hora de la noche: ¿el chileno perdió su capacidad de ahorro por completo? ¿El chileno vive para pagar las deudas? ¿El chileno vive con lo que no tiene, Gino? A ver, al parecer sí. Y la causa de esto se debe al gran diferencial que hay entre la tasa de ahorro y la tasa de endeudamiento. La tasa de ahorro, si tú vas al banco a hacer un depósito, te paga con suerte un 3% anual, es decir, ni siquiera cubre la inflación que hoy en día está en un 4%. Es decir, no tengo ningún incentivo como chileno a ir a ahorrar. En cambio, el chileno que se endeuda, el banco recibe en promedio un crédito de consumo un 24% anual. O sea, un chileno ordenado que paga todo al día, que no se endeuda, es un pésimo cliente para un banco. Por supuesto, es decir, en los bancos los incentivos son a que se endeuden, a que ocupen la línea de crédito, a que pague la cuota mínima. La cuota mínima tú automáticamente pasas a pagar la tasa máxima convencional, que está en torno al 45-46%. Entonces, hay muchos trucos que la gente no los conoce, porque que se engancha que hoy justo el televisor, pero ese televisor de 300.000 pesos puede terminar pagando 1 millón de pesos por los intereses. Entonces, ya lo hemos vivido, si es cosa de recordar. La semana pasada, a muchos años cuando el televisor ya cumpla su vida útil en función de ser un aparato revendible a buen precio, digamos. O sea, la deuda no solo es carísima, sino que lo que compraste ya no tiene gran valor. No, por supuesto. Entonces, por ser un aparato tecnológico. Es un tema de que lo importante es que antes de los años 80, ¿por qué la gente ahorraba? Porque la gente venía depositada y el banco le pagaba 10% mensual. Claro, el banco cobraba 20% mensual, pero el spread, la diferencia entre la tasa de ahorro y la tasa de deuda no era tan alta como es hoy, que estamos casi 10 veces la tasa para el ahorrante versus la tasa del que te mete un crédito de consumo. Sí. Mira, el punto aquí es que los sobreendeudados, y como veíamos a las personas que estaban contando su experiencia, ellos hoy día lo que hacen es la bicicleta. Claro, es la bicicleta. Pago un crédito, tomo otro y vamos dando la vuelta hasta que al final revienta esto y el tipo ya no tiene dónde conseguir dinero. Termina comprando ya la mercadería para la alimentación en el supermercado con la misma tarjeta y terminamos en esto. Se desploman los sistemas. Mira la crisis subprime. Eso es. Mira la crisis subprime. Se pueden desplomar los sistemas. Fíjate que el caso de la crisis subprime es un caso muy particular. Nosotros promovimos el tema de la consolidación de la deuda. Estados Unidos la tiene consolidada. Y ahí fueron los propios bancos que se arriesgaron y le dieron más crédito a los deudores hipotecarios y ya estaban sobreendeudados. Los deudores basura, que se llama. Claro, pero estaban sobreendeudados. María Luisa. O sea, yo creo que ese ejemplo un poco enfatiza el tema que estábamos recién hablando al final, que un poco sale en la nota, que esto es lo que dice el caballero, que lo estaban esperando afuera de la fábrica, ¿no? O el pasillo con las tarjetas de crédito para los estudiantes. Efectivamente,
a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para que se comprometiera con estos compromisos financieros. Pero la seducción es Pero, y además hay un tema que esta crisis en Estados Unidos demostró, que en el fondo hay una alta desigualdad en la alfabetización financiera. Por lo tanto, hay un desconocimiento generalizado respecto a estas implicancias, las que estabas hablando tú. ¿Pero sabes lo que pasó? Es una cuestión muy fina el conocimiento que hay que tener para entender bien cómo administrar esta deuda. Entonces, yo creo que hay un tema de responsabilidad también ahí que es importante tenerlo en cuenta. Hoy día por favor, no se mueva nadie porque tenemos que hacer un breve alto. A la vuelta respondemos sus preguntas porque las redes sociales se están ardiendo con el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras, la red, la cultura del chileno endeudado. Hoy en nuestro programa No Te Vayas. Queridos amigos, completamente en vivo y en directo, somos el único programa de la televisión chilena que discute sobre temas relacionados con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, para que nos veamos como un espejo. ¿Quiénes somos los chilenos? Hoy, la cultura del endeudamiento chileno. En horario prime discutimos sobre cultura verdadera. Ese es nuestro hashtag, @mentiralared. Ya somos trending topic en nuestro país, lo que da cuenta del interés de nuestros amigos en casa para discutir sobre estos temas. Tenemos preguntas dirigidas, teledirigidas en Twitter para Gino, para Aldo. En unos minutos más las ponemos al aire para que las podamos responder a nuestros amigos en casa. ¿En qué se endeudan los chilenos, Gino? ¿Podemos empezar a definir características específicas de en qué nos estamos gastando nuestro sueldo? ¿Hay patrones específicos? Tenemos pizarra, Gino, por si acaso. No veníamos preparados, así que si usted quiere pasamos al sector B de nuestro estudio para que nos pueda explicar con peras y manzanas. Usted sabe que yo no soy muy bueno para los números. Sí. No es lo mío, así que yo con pizarra entiendo un poquito mejor. A ver, el tema es dónde se va el sueldo. Ajá. El sueldo, un 54% del sueldo se va en gastos básicos. ¿A qué le llamamos gasto básico, entendiendo que es más de la mitad del sueldo? Gasto básico, luz, agua, teléfono, alimentación, transporte, salud. Alimentación, y cuentas transporte, básicas. Salud y cuentas básicas. Ahí se nos va la mitad del sueldo y más. Claro. Ahora, si yo tengo otros gastos como, que no sé, consumo, ropa, eso es adicional. Entonces, ahí es donde ya viene la disyuntiva. Paréntesis, profesor, ¿la educación no está dentro de los gastos básicos? La educación sí está incorporada dentro de los gastos básicos. De hecho, es dentro de este esquema un 7% se está destinando a el ítem educación a nivel promedio país. Ajá. Ahora, si ya tengo un 54% de mi sueldo que desapareció en gastos básicos, solo me queda, bueno, ¿y cómo sigo adelante? Y es ahí donde los chilenos se tientan. ¿Por qué? Porque llega la tarjeta, uno viene, se tienta y finalmente te empiezas a sobreendeudar. El límite de endeudamiento en un chileno, si gana 500.000 pesos, el límite máximo debería ser 7 veces este monto. Por lo tanto, yo no debería tener una deuda más allá de 3,5 millones. Ahí, en el reportaje, veíamos cómo una señora ganaba de vez en cuando 500.000 pesos, pero ella tenía una deuda de 7 millones de pesos, mucho más allá del límite razonable. Entonces, el crédito de consumo no puede superar las 7 veces. Esa es una regla básica. Y tu dividendo no debería superar un 25% de tu sueldo. En el caso de que alguien tenga un ingreso de 500.000 pesos, el dividendo... Qué importante estos datos, Gino. Dividendo debería estar en torno a los 125.000 pesos. Es decir, una vivienda de apenas 1.000 UF. Ese es mi límite de endeudamiento. No puedo comprar más allá. Es cosa de ver, no sé, los departamentos de Santiago Centro que están en 2.000 UF de un dormitorio. Bueno, el chileno promedio que gana 500.000 pesos no le alcanza. Debería ganar 1 millón de pesos para acceder apenas a un departamento de
40 metros cuadrados, 30 metros cuadrados. Entonces la situación es bastante más compleja cuando uno la mira en su contexto. Exacto. Y lo importante es que los chilenos aprendan. Tu nivel de deuda, crédito consumo, si es más allá de 7 veces, tienes que venir y tomar el toro por las astas y bajar tu nivel de deuda. Consolidas todas tus deudas, te pides un crédito de consumo, pagas las tarjetas chicas, que vas a pagar la tasa máxima convencional. ¿Y qué ocurre con eso? Que tú finalmente vas a venir y romper las tarjetas. Tú rompes las tarjetas y se acaba tu problema de deuda. ¿Cuál es el problema? Que los chilenos después de romper las tarjetas las vuelven a utilizar. Vuelven a pedir otra tarjeta y se vuelven a endeudar. El chileno, si está sobreendeudado, tiene que venir, consolidar sus deudas, tener solo un crédito de consumo, romper las tarjetas y volver a este rango de que no gastar más allá de la mitad de tu sueldo en tus deudas. Gino, ahí vemos una fórmula muy inteligente, ¿no? Para que la gente en su casa la pueda adoptar según su nivel de ingreso. Pero ¿qué pasa con quienes nos están viendo? ¿Qué pasa con los chilenos que reciben mes a mes el sueldo mínimo? ¿Cuál sería la fórmula para poder acceder a bienes de consumo, para poder mejorar su calidad de vida sin caer en un sobreendeudamiento? Porque en esta fórmula, según lo que estamos viendo ya con el ejercicio del dividendo, ya quedamos al debe, pero totalmente. Sí, pero hay que recordar que en el caso del sueldo mínimo, las personas de bajos ingresos, por suerte, existe un subsidio que da el gobierno cada 3 meses en el cual tú puedes comprar una vivienda y si la vivienda, por ejemplo, está en torno a 600 UF, la vivienda te sale gratis. Entre más pagas por la vivienda, menos subsidio tienes. Entonces, la gente que vive el drama de tener el sueldo mínimo, sí puede venir y acceder a una vivienda a través de los subsidios de gobierno. Ahora, es difícil encontrar la vivienda económica, cada día están más infladas. Entonces, si es que no te da, es mucho mejor arrendar que venir y comprarse y endeudarse. Si el problema es cuando tú tomas una deuda en UF, la UF sube todos los meses. Exacto, y el sueldo no sube. Y el sueldo no sube en la misma proporción. Por lo tanto, a la gente que ¿necesitamos sueldos en UF? Mira, es que más que... había un show de televisión, ¿se acuerdan? Un tipo gente que iba a cantar y le pagaban en UF. Es que finalmente si la salud se te reajusta por UF. Todo lo que son ISAPRE es por UF. Es decir, los costos están principalmente en UF y los ingresos en pesos. Por lo tanto, ese es el problema por el cual los chilenos perdemos poder adquisitivo. No sé si llevarlo hasta ese límite porque eso genera un problema de sobreinflación a futuro. Entonces no hay que indexar los precios a la UF. Hay que ver cómo solucionar el tema de la UF y un camino es que la gente tome su dividendo en pesos. La gente no sabe que existe, pero ojo, cotice clientebancario.cl y cotice y va a ver que hay bancos que sí ofrecen un crédito hipotecario en pesos. La tasa es un poco más alta, pero mi dividendo yo lo pago y nunca más sube a través de los años. Gino, aguántame un segundo, tenemos que hacer una pequeña pausa a la vuelta. Seguimos almacenando información y sobre todo tips para ser un deudor inteligente en casa. Y por supuesto, el gran tema de DICOM se discute esta noche en Cultura Verdadera. Vamos y volvemos, no te vayas. Hoy en Cultura Verdadera, con el hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red, hablamos de la cultura del endeudamiento en Chile. Momento de hacer no solo la reflexión, sino que de ir respondiendo preguntas y dando algunos tips para ser un deudor inteligente. Don Hernán Calderón nos traía este documento, este manual que circula justamente en las manos de los chilenos, chilenos que quieren buscar solución a sus problemas. Manual de Educación Financiera y Derecho de los Consumidores. La verdad que yo creo que esto se debiese empezar a enseñar en los colegios. Claro que sí, debería ser. Ahora, una de las cosas que yo echo de menos, que en la malla curricular de los niños y de los jóvenes se haya eliminado un ramo muy antiguo que se llamaba economía doméstica. A los más pequeños les enseñaban a cocinar, que sé, cosas por el estilo, pero a medida que iban creciendo, les iban enseñando cómo funcionaba el sistema financiero. Eso se eliminó. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la malla curricular de nuestros niños y nuestros jóvenes en enseñanza básica ya y luego en media les empezáramos a enseñar cultura financiera para que no se sobreendeuden? Yo creo que debería ser un ramo obligatorio en la malla curricular de todos los niños y jóvenes de este país. Norma, hablábamos en la pausa comercial el caso de una señora que teniendo una deuda de 2 millones de pesos ya estaba perdiendo su casa. Me imagino que muchos chilenos que nos están viendo han pasado por situaciones similares o familiares que están viviendo esta tragedia. Bueno, efectivamente este es uno de los casos más corrientes que nos llega a nosotros. Nuestros abogados ya
hemos buscado, hay salidas para esto. Si una persona está endeudada, está judicializado, está ya con el embargo encima, no tiene ya posibilidad de retornar y repactar o acordar con el banco. ¿Qué consejo se le puede dar a esa persona? Nosotros ocupamos un procedimiento muy antiguo que existe en que la persona concurre a una notaría y hace una minuta de pago por consignación. ¿Qué significa eso? Significa que la persona se compromete a depositar lo adeudado o, como dice la ley, incluso parte, ni siquiera puede ser el total, pero lo que nosotros le pedimos que sea el total a nombre del tribunal donde está la causa. Expliquemos bien cómo funciona. Entonces... Expliquemos cómo funciona, jurídicamente cómo funciona. Ya, ¿sabe qué más me demandaron? El banco me demandó. Ocurre que yo estaba debiendo, me compré una casita de 40 millones de pesos, me atrasé en 4 dividendos. ¿Y qué hizo el banco? El banco llegó y me demandó. Sí. Y me dice, señor, no le voy a recibir ni un peso más. ¿Por qué? Porque usted simplemente no me interesa que me pague a mí, así que vaya a pagarle a quien se le ocurra, le voy a quitar la casa. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que hizo Hernán. Pesco las luquitas, los 2 millones de pesos que estoy debiendo y los deposito ¿dónde? En la cuenta corriente del tribunal. En la cuenta corriente del tribunal. Y digo, señores, le vengo a pagar a usted por consignación. Eso es. Es ley de la República. Es ley de la República. Existe desde 1944. Así es. Juan Antonio Ríos. Así, señor. ¿No es cierto? El gran presidente Juan Antonio Ríos. ¿Qué hizo Juan Antonio Ríos? Dijo, no puede ser que los deudores queden entregados a los acreedores. Vaya y pague ¿dónde? En el tribunal. En el tribunal. Y entonces, mire, señor acreedor, si usted considera que el pago no es suficiente, ¿quién califica la suficiencia o no del pago? El juez. El juez. El juez, ya no el acreedor. Entonces usted no quiere entregar a las garras del acreedor, sino que el juez, que es un tercero imparcial, va a calificar si ese pago es suficiente o no. Pero además tiene una cosa distinta. No queda atrapado en las oficinas de cobranza. Porque es el juez el que califica suficiente el pago. El pago de los gastos judiciales. Las costas, digamos. Las costas las fija el juez. Interesante dato que quizás muchos en casa no tenían idea que esto existía. Y que además están reguladas. Están reguladas. Las costas personales y procesales. Están todas reguladas. Aguánteme un segundo porque tenemos pregunta en Twitter que va para Gino, que está dispuesto en su pizarra a esta hora de la noche. Doña Alejandra Carrasco, hashtag Cultura Verdadera. ¿Cómo evitar la bicicleta de endeudamiento si los ingresos se mantienen y el costo de la vida sube cada día más? Lo que hablamos, que está todo en UF y el sueldo no está en UF, Gino. Cultura del ahorro. Es el único camino. La cultura del ahorro puede partir por... Oye, no sé, si estoy gastando tanto en ir a mi trabajo, quizás en auto. Bueno, ¿por qué no me voy a vivir más cerca y me muevo en micro? O cambio la micro por la bicicleta. Son pequeños actos en el día a día los que generan el ahorro. Como en vez de tomar el desayuno quizás en el camino, que me cuesta mucho más caro, me lo preparo en el hogar. O me llevo mi almuerzo preparado al trabajo. Todos esos pequeños cambios que tú haces en tu día a día, o quizás dejo un vicio, dejar, no sé, puede ser cigarro, puede ser quizás alguna bebida cola, algún tipo de ahorro tú siempre lo puedes generar. Entonces, en esos pequeños cambios, si tú ahorras, por ejemplo, diariamente 1.000 pesos, 1.000 pesos ya en un mes, en día laboral son 20.000 pesos de ahorro. Por lo tanto, en alguien que gana el sueldo mínimo es el 10% de su ingreso. Siempre pueden haber alternativas de ahorro en el día a día y esa es la única forma, el apretarse el cinturón. Gino, de hecho, según lo que estábamos hablando del bloque anterior, información que manejamos acá en Cultura Verdadera, ¿en qué gastan hoy los chilenos? Según este séptimo estudio de presupuestos familiares que realiza esta evaluación en muchos hogares, alimento y bebidas no alcohólicas 18,63%, transporte casi el 17%, vivienda y servicio básico casi el 14%, educación 7,92%. Lo restante, que son 43,59% de los gastos, suman de todo: bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes, prendas de vestir, incluido calzado, muebles, artículos para el hogar, comunicaciones, recreación, cultura, restaurantes, hoteles. En este apartado vemos, Gino, que hay muchas cosas de las cuales los chilenos podríamos ahorrar. Por supuesto, siempre hay posibilidad del ahorro. Claro, la tentación es fácil tomar una tarjeta, es fácil. Pero ¿qué pasa? Que tú caes en la trampa de la deuda,
pasan los años, y acá vamos a dar un ejemplo concreto de qué pasa con 10.000 pesos mensuales. Si tú, 10.000 pesos mensuales, por 40 años, tú decides ir por el camino de la deuda a una tasa de un 24% anual, ¿tú sabes cuánto vas a deber pasado 40 años? 6.500 millones de pesos. 6.500 millones. Millones de pesos por solo 10.000 pesos mensuales a un 24% de tasa de interés. Ese es el efecto del interés compuesto. Ahora, bien luquita. Si yo voy por el camino del ahorro que me dan los bancos, con un 4% de interés voy a juntar apenas 8 millones de pesos. Entonces, eso es lo que matemáticamente la gente no entiende los intereses. Acá se lo estamos explicando. Entonces, con 10.000 pesos que yo puedo cambiar un hábito, tomar el desayuno, los pequeños hábitos son los que cambian la cultura del ahorro. Y la cultura del ahorro, tú no tienes que ahorrar de lo que te sobra a final de mes. Tú tienes que ahorrar, te pagan el sueldo y ahorrar un 5% de tu sueldo. Parte por un 5%, después un 10% de tu sueldo. Lo ideal, el 20% de tu sueldo te llega y se va a ahorro. Porque con eso tú tienes un colchón que va creciendo, va aumentando, y a medida de que yo tengo, no sé, una situación con un empleador que me trata mal, bueno, yo tengo mi colchón y ¿sabes qué? Me voy, porque tengo el ahorro te da tranquilidad, el ahorro te da libertad. 20%. Es el nunca bien ponderado, apretada de cinturón, digamos, literal. Por supuesto, y siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer. Y es cosa, a ver, revisemos el estudio de deudas, y tú sabes que los chilenos de mayores ingresos están más sobreendeudados. Los chilenos que ganan más de 1.800.000 pesos, estamos hablando del 5% de la población, están endeudados, según este estudio de deudas morosas, en más de 70 millones de pesos. Es decir, están mucho más allá de las 7 veces, están prácticamente 30 veces su deuda. Entonces, es importante que la gente sepa que la cultura de la deuda te atrapa y puedes ganar más y te vas a endeudar en más. Y el único secreto es cambiar que el ahorro no se hace al final, se hace al comienzo. Esa es la gran cultura que los chilenos podemos cambiar. Pregunta, lo desconozco por completo, disculpe la ignorancia, cuando un chileno que se ha endeudado toda su vida, que la verdad lo debe todo, fallece, ¿qué pasa con esa deuda? Si tienes seguro de gravamen... No, la deuda la paga el seguro. La paga el seguro. ¿Si no hay seguro? Si no hay seguro, si no hay seguro, es heredable. Es heredable. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Se murió el abuelito. Debía 100 millones de pesos. Y ocurre que no tenía seguro de gravamen. ¿Y los herederos qué pueden hacer? La única alternativa es aceptar con beneficio de inventario o derechamente repudiar la herencia. Porque si no era deuda, le sigue a ellos. Claro. Porque el heredero es universal. Hereda los bienes y también hereda las deudas. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso muchas veces es importante de que cuando uno... En el caso de la vivienda, todas tienen seguro de gravamen, claro, eso. Pero muchas veces estas deudas de consumo también tienen un seguro de gravamen, y a veces cuando son altas es necesario, es conveniente. ¿Quién paga el seguro? No lo paga la tienda, no lo paga el banco. El seguro lo paga usted que está en la casa. Usted que pidió la plata, a usted que le están prestando. Fuera de eso, usted está pagando el seguro al banco o a la casa comercial. Usted se lo paga. A ver, tenemos preguntas en Twitter, ya somos trending topic, recordemos el hashtag cultura verdadera, @mentiras a red, pero Gino tenía ya la estructura completa de la pizarra, sería bueno ir punto por punto, ¿no? A ver, primero, una deuda responsable tiene que ver con que tu consumo, tu crédito de consumo no sea más allá de 7 veces tu sueldo. Ese es un equilibrio en el cual tú vas a poder pagar la deuda. Tu deuda mensual, lo que pagas a comienzo de mes, no debería ser más allá del 50% de tu ingreso. Eso es una deuda responsable. Y ojo, no, la deuda es buena si, por ejemplo, me voy a comprar un refrigerador que me va a durar 4 años y lo compro en 24 cuotas, es razonable porque yo voy a usar... 4 años, póngale más. Bueno, pongámosle 10 años. 10 años. Yo soy de la vieja escuela, el refrigerador dura 15 años. Sí, señor. Se manda a arreglar. Sí, señor, claro. Claro, ese es un camino. Ahora, si yo voy a comprar la alimentación, el supermercado, que lo consumo en un mes y lo estoy pagando, ya sea, aunque sean 2 cuotas, estoy cometiendo un error. Sí. Y la gente compra en 6 y 12 cuotas. Entonces, esa es la bicicleta. Esa es la bicicleta. Que tarde o temprano esto va creciendo y creciendo la deuda. ¿Y cuándo se corta el hilo? Cuando me quedo sin trabajo. Ahí se me cae todo,
pierdo la casa, pierdo la familia. Ahí es cuando las deudas llegan y te pasan la factura. Entonces es muy importante que la gente entienda de que la deuda tiene que ser responsable. Gino, aguanta un segundo porque tenemos preguntas en Twitter, seguimos avanzando en la pizarra. Amigos en casa, hashtag cultura verdadera, @mentiras, la red, que nos dice Marcelus Maximus, ¿a los 5 o los 10 años cuánto prescribe una deuda? O sea, que ya no la pueden cobrar, don Hernán. 5 años. 5 años. Prescribe la deuda, pero la persona cuando pasan los 5 años y no lo han demandado, porque si está demandado no prescribe. La demanda, cuidado. La demanda paraliza la prescripción. El título ejecutivo generalmente prescribe en 3 años. Ahora, hay que saber lo siguiente. Las letras y los pagarés van a prescribir un año. Al año, ¿no? Al año, cuidado. Al año. Pero existe una trampita, no es una trampita, ¿verdad? Porque está en la ley, que se llama la cláusula de aceleración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Cuando yo compro una casa y firmo un pagaré, dice, firma acá, señor. Y usted sabe que el chileno con lápiz no se rinde. Entonces, firma todo. Firma todo. Chileno con lápiz no se rinde. Entonces, ¿qué pasa? Firma el pagaré. Pero el pagaré tiene una clausulita. Cláusula de aceleración. ¿Qué significa? Que si yo me atraso en el pago de una sola cuota, entonces el banco me puede ser exigible el total de la deuda. Aldo, un dato. Se modificó. ¿Qué? Cuando se modificó, cuando hubo la modificación, cuando la ley reguló la tasa máxima convencional, se extendió la aplicación a los 60 días. Ahora es 60 días. 60 días, ¿qué pasa? 60 días. ¿Qué pasa? A partir de ahí, él puede acelerar la deuda. Te acelera la deuda. Tú dices, te atrasaste en 2 cuotas, te acelera la deuda. ¿Qué significa? Tú estás acostumbrado a pagar tu dividendo de 200 luquitas al mes. Te atrasaste 2 meses. Claro. 60 días. Al día 61 ya lo puede demandar. Te pesca y te cobra los 40 millones. Los 40 millones, la deuda. De una vez por todas, con todo. Y te tira el pagaré al juzgado. Uy. Señor, ahora ya no me debe usted 400.000 pesos. Ahora usted me debe 40 millones. Y te cobra los 40 millones de un viaje. Esto se llama la cláusula de aceleración. Que es brutal. Claro. Ahí es donde viene y funciona la consignación. Ahí es donde la puede hacer, porque ya lo tiene demandado, le está haciendo la cláusula de aceleración, le tiene 2 cuotas impagas. Bueno, yo voy, pago las 2 cuotas impagas. El banco se defiende, que te dice, momentito, señor, usted me facultó a mí, porque te hace firmar un poder, usted me facultó que si usted no pagaba 1 o 2 o más cuotas, yo le podía acelerar la deuda. Y yo ejercí mi derecho. Y como yo ejerzo mi derecho, la cobro todo junto. Pero señor, no puedo pagarle 40 millones de un viaje, usted está loco. Así será, señor, pero usted me firmó este documento que se llama pagaré con cláusula de aceleración y lo hacen pebre. Eso es algo nefasto, eso es algo que tiene que prohibirse. Yo sostengo y afirmo que las deudas hipotecarias debe prohibirse la cláusula de aceleración. Exacto. Y eso es más habitual en los créditos hipotecarios. Entonces, claro, pero mira, hay un periodo que fue, pero nefasto. Periodo crisis económica de los 80. Claro. Miles de casas se perdieron. La gente perdió sus casas y no tenía ni una posibilidad de poder recuperarlas. Y ese es el pipa de los especuladores que después van a los juzgados, paran el dedo y una sola persona se adjudica 5 o 6 casas a un valor ínfimo, mínimo, porque no hay un mínimo, ¿no es cierto? En los remates judiciales no hay un mínimo. No, están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo, con palo blanco, se adjudican las casas y después las salen a vender al precio de mercado. Y esa es la tremenda diferencia. Ahora, ¿el chileno es buen pagador? Sí, el chileno en general. Culturalmente. En general es muy buen pagador. O sea, yo creo que o sea, en el fondo lo que habíamos comentado antes respecto de los datos del Banco Central muestra que existe instalada la práctica de aumentar tus ingresos a través de estas deudas. Pero es un endeudamiento, como le llaman, sostenible, en el fondo, porque se mantiene en torno al 30% de los ingresos, lo cual no pasa este nivel crítico, digamos, de la mitad del ingreso, pero se puede sostener durante un periodo largo de tu vida. O sea, puedes destinarlo desde la crianza de los hijos, la casa, los gastos asociados, no sé, vestuario, vacaciones, y después puedes estar envejeciendo, destinarlo a otro tipo de cosas. Entonces, claro, es buen pagador, pero... Es buen pagador de deudas. De deudas durante toda tu vida. Entonces, bueno, no estábamos discutiendo recién si es que uno puede demonizar, no, efectivamente. Es que la forma de obtener bienes que no están al alcance para comprarlos en efectivo y al contado. Entonces, claro, y hay un tema no ahí tiene otra forma. De cómo sostener un proyecto de lo que hablábamos la semana pasada, un proyecto de movilidad social que en el fondo es la expectativa más o menos generalizada. O sea, lo que tú decías,
vestuario, vacaciones, ¿verdad? Salida, ocio, cultura. Que entre paréntesis, la encuesta del Consejo de la Cultura dice que el 60% de los chilenos no tienen, no gastan en consumo cultural, imagínate. Pero sí en vacaciones, donde se compra, ¿verdad? Las vacaciones se compran antes y después se pagan, ¿no es cierto? Claro, eso hablábamos la semana pasada de chilenos que se gastan una vacación en 2, 3 semanas y que la pagan a 3 años. Y el verano siguiente, el mismo ejercicio. Y finalmente uno está toda la vida pagando las vacaciones, que se te van entre los dedos. Ahí está el concepto del plazo. Si me doy una vacación al año, bueno, puedo pagarla en 12 cuotas. Más allá es irresponsable. La gente tiene que empezar a tomar esta cultura de... Bueno, eso, o sea, en el fondo, que no te pille tu otra vacación sin haber pagado la anterior. Mínimo. Por supuesto, mínimo. Ese es el concepto mínimo y eso es un endeudamiento razonable. Y no va a entrar en esta bicicleta que cuando ya entres en la bicicleta es muy difícil salir. Gino, aguántame un segundo. Necesito que me den un minutito porque tengo que contarle algo importante a nuestros amigos en casa. El hashtag Cultura Verdadera @mentiras la red. Y en el norteamericano te vas a asombrar estas vacaciones de invierno. Trae a tus hijos a jugar, crear, jugar y aprender, pero aprender en inglés. Es el primer Winter School del Instituto Chileno Norteamericano. Talleres de música, arte, videos que te van a ayudar a mejorar tu nivel de inglés, pero pasándolo bien, desde el 20 y hasta el 24 de julio. Los primeros 10 inscritos, ojo, tienen 20% de descuento. Más información en la www.norteamericano.cl o llamando directamente al 226-777-000. Norteamericano.cl todas las noches en Mentiras Verdaderas. La gente en casa exigen, Gino, que vuelva la pizarra. ¿Dónde está Gino? Gino, la pizarra. Sí. Gino está respondiendo algunas preguntas acá. Yo le traigo la pizarra a Gino. Acá está. Gino, mire, aquí le tengo. ¿Trajo su plumón? Por supuesto. Habíamos quedado en el punto número... Quedamos en ¿cuál es la deuda responsable? Podemos recapitular, Gino, porque estamos en vivo y en directo con el hashtag Cultura Verdadera. Deuda responsable, tu crédito de consumo no puede superar 7 veces tu sueldo. Ganas 1 millón de pesos, 7 millones es tu límite. La deuda mensual no puede pasar la mitad de tu ingreso. Si ganas 1 millón de pesos, tu límite son pagar 500.000 pesos en deuda. De eso son 250.000 pesos en dividendos y el resto puede ser crédito de consumo. ¿Cuál es la solución para salir de... Ya, pongamos el caso negativo, estoy sobreendeudado. El primer paso es consolidar las deudas. Cotizo un crédito de consumo, lo cotizo con 3 bancos distintos, vengo y consolido todas mis deudas. Y voy y prepago las tarjetas de las casas comerciales, las deudas que tienen tasas mucho más altas. Las pago y ahí rompo las tarjetas. Tienes que romperlas. Ese es el primer paso. Lo segundo, si tú estás con una tarjeta de crédito, siempre paga todos los meses la cuota máxima que te están cobrando. ¿Qué quiere decir? Si tienes que pagar 100.000 pesos de cuota, paga los 100.000 pesos de cuota. No te tientes nunca por pagar el mínimo. Cuando tú pagas la cuota mínima, en vez de 100 lucas voy a pagar 10 luquitas, total, 10 luquitas no sale nada, automáticamente te cobran la tasa máxima convencional. Este es el principal truco por el cual agarran a las personas. Pagar el mínimo es el peor negocio que tú puedes hacer. Interesante, porque el truco está en que pagar el mínimo no duele. Es como que nunca lo pagaste. Claro. No, como que no viste la... Gino, cuando te regalan, a veces las casas comerciales te dicen, señor, le regalamos 3 meses, no pague este mes. Viene marzo, no pague marzo, no pague abril. Síganos pagando en junio. ¿Qué pasa? ¿Quién está cobrando? La tasa máxima convencional, te están cobrando los intereses. Así es. Entonces, lo duro acá es ser inteligente. Si mi banco me ofrece 12 cuotas precio contado, claro, pero la letra chica es 12 cuotas precio contado siempre y cuando tú pagues el máximo. Si tú pagas el mínimo en el camino, te cobran la tasa máxima convencional. Y además tiene que pagar en la fecha que tiene comprometida, porque si paga, se pasa de la fecha, se le aplican los intereses igual. Y los gastos cobranza. Exactamente. Hernán dijo un punto buenísimo. Si tienes que pagar el día 5, paga el día 5. Pagaste el día 6... y inmediatamente viene todo el tema de que los intereses cambian. Tema 3, clarísimo. Nunca jamás pagar el mínimo. Y el tema 4 es mostrar este camino. Los 10.000 pesos durante 40 años. Es decir, imagina todos los meses, 10.000 pesos mensuales por 40 años. Yo me endeudo al 24% que me cobra en promedio los bancos, son 6.500 millones de pesos. Es una cifra tan grande que no entra en la mente. Uno dice, esto no es verdad.
calcúlelo, es fácil de calcular. Pero además, Gino, explícale de que desde el momento que tú tienes una deuda, los intereses se van capitalizando y hay interés sobre interés. Por supuesto. Es decir, el concepto acá de estos 10.000 pesos de deuda es que es una bola de nieve. Que claro, el primer mes paga un 24%, pero después tú pagas interés sobre lo que creció esta bola de nieve. Y la bola de nieve empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se transforma en estos 6.500 millones de pesos que claramente nadie, ni el gerente general de la mejor empresa en Chile lo puede pagar. Chino, ¿qué pasa cuando la señora le llama por teléfono? Ahí en el punto número 1 de la pizarra, tú colocaste no repactar. Porque la señora le llama por teléfono y dice, mire, venga para acá, le tenemos una solución de pago. Y entonces, ¿qué significa eso? Mire, repacte. ¿Cuánto estaba pagando? 100.000 pesos. No se preocupe. A partir de ahora usted va a pasar 10.000 pesos mensuales y se va feliz y repacta. ¿Qué significa eso en verdad? En verdad que le están cobrando una mayor tasa de interés, en verdad en que la deuda está aplazando el tema de la deuda por lo general. Y la gente es ignorante y cae en el repactar. No hay que repactar la deuda con la misma institución. Por eso uno cotiza en otra institución, en otro banco, crédito de consumo. Busca. Después cuando tú tienes, por ejemplo, 3 ofertas de crédito de consumo de los bancos, uno agarra la mejor oferta y va al otro banco. Y el ejecutivo dice, tengo una mejor oferta, yo te voy a contraofertar. Hay que hacerlos competir. Si la gente cree que tiene que ir al banco donde tiene cuenta corriente, ese es un error garrafal. Tú tienes que cotizar y tienes que hacerlos competir, porque así tú puedes bajar fácilmente tu tasa. En vez de que sea un 18%, puede terminar en 12%. Y eso implica grandes ahorros y que tú vas a poder venir y en vez de estar ahogados, salir a respirar. Entonces, es muy importante que la consolidación de deuda sea con un crédito consumo y no repactar con tu mismo acreedor. Y también lo puedes hacer incluso con tu casa. Por ejemplo, te podría explicar, Gino, ¿qué pasa si yo tengo una deuda? Se me ocurrió comprar mi casa con una tasa de interés altísima. Y mi banco me dice, no tengo ninguna alternativa, me tiene que pagar 20 años más. Y yo digo, pero si yo quiero bajar mi dividendo hipotecario, ¿puedo bajar mi dividendo hipotecario? Absolutamente. Tú puedes, por ejemplo, en el caso de Aldo, que todavía te quedan 20 años, y si cotizas, tú puedes venir y la hipoteca, tomas otro crédito hipotecario y eso prepaga tu crédito hipotecario. Entonces, es una muy buena alternativa para bajar tu tasa de interés. Y no solo eso, Aldo, en vez de pedir un crédito en UF, pídelo en pesos. Pídelo en pesos, por favor. El tema de la inflación es un tema que llegó y va a continuar por los próximos años, y es muy importante que la gente tome un crédito hipotecario en pesos. Ahora, hay otro truco. Imagínate que me quedan solo 8 años por pagar mi casa. ¿Cuál es el mejor camino? Toma un crédito de consumo, paga esos 8 años fuertes, pero lo dejaste en una cuota en pesos y liberaste la hipoteca de tu casa. Para que no te pase el tema de que a los 2 meses te aceleran la deuda y te quitan la casa. Entonces, hay que entender de que la crisis del 2008 que se provocó en Estados Unidos, ¿por qué se provocó? Porque la persona que no pagaba su casa en Estados Unidos tiene el derecho y dice, ¿sabe qué? Acá están las llaves, por favor, la casa es suya, pero se me extingue la deuda. El problema en Chile es que tu casa no es tuya, está hipotecada. Y por lo tanto, si tú no pagas 2 cuotas, puedes perder tu casa. Y como la UF viene subiendo y subiendo cada vez, es más difícil pagar el dividendo. Y por lo tanto, tú tienes que ser responsable, inteligente. Cambia tu hipotecario por un hipotecario en pesos. Si te quedan pocos años, toma un crédito de consumo y libera la hipoteca de tu casa, porque tu casa así nadie te la va a poder quitar. Gino, vamos a dejar la pizarra por algún ratito. Te invito a que nos volvamos a sentar, porque cuando todos estos buenos consejos fallan, cuando la gente no hizo caso a ninguno de esos tips de buen pagador, de buen comportamiento en cuanto a deudas, llega el fantasma de DICOM. Vamos a hablar de DICOM hasta hora de la noche, sus preguntas, sus dudas, sus consultas en el hashtag Cultura Verdadera @Mentiras la Red. Seguimos siendo trending topic en Chile y quiero partir con nuestro abogado, don Aldo Duque. ¿Qué es DICOM y cuál es la experiencia de los chilenos que se le han acercado a usted en los distintos programas de televisión como panelista en cuanto a los grandes problemas que enfrentan los chilenos hoy en DICOM? El DICOM es una especie de prontuario comercial, hay que decirlo con todo su nombre, una especie de prontuario comercial que te transforma en una paria para los efectos crediticios. Porque tú apareces en DICOM y prácticamente estás fuera del sistema. Y es perverso, porque como estás en DICOM, no puedes pedir plata para justamente pagar la deuda que te tiene en DICOM. Entonces el sistema se retroalimenta al punto tal
que cada día la deuda crece. En la medida que la deuda crece, más tiempo estás en DICOM. Y como no te pueden prestar plata y no puedes pedirla, entonces es imposible salir. En esta perversión, ¿qué casos puntuales podríamos poner, digamos, para hacer más doméstico, para hacer más tangible la situación de DICOM? Te explico. Por ejemplo, llega una persona y está debiendo un dividendo hipotecario. Se atrasó 2 meses, que es común. El banco, ¡pah! ¿Qué hace? Lo tira rápidamente a DICOM. Lo que se conoce, hay un verbo nuevo. Aquí el creacionismo lingüístico extraordinario, el diconear. Yo diconeo, tú diconeas, ellos diconean. Generalmente ellos nos diconean. O sea, nos mandan a DICOM. Y como nos tienen diconeados, o sea, nos tienen metidos en DICOM, yo quiero pagar. Chuta. Quiero hacer lo que el buen consejo que dio nuestro amigo chino. Quiero ir a pedir plata a otro banco. ¿Sabes, señor? Le voy a pedir plata porque quiero consolidar mi deuda. Le voy a pagar todo el dividendo hipotecario. Señor, no le puedo prestar plata. ¿Por qué? Porque está en DICOM. Y te liquida. Entonces es nefasto, es perverso, porque produce un efecto de retroalimentación. DICOM impide que tú salgas de DICOM. Y eso genera que aumente el endeudamiento. La insolvencia. Al haber insolvencia, ¿qué pasa? Sufre todo el sistema financiero. Y eso puede llegar a situaciones como lo que exponíamos hace un instante atrás, crisis gigantesca del sistema financiero. Y cuando cae el sistema financiero, cuidado, se desploma una inversión. Si no hay inversión, no hay fuente de trabajo. Si no hay trabajo, ¿quién paga? ¿Y no cómo evitamos caer en DICOM? A ver, sumado a todos los consejos ya expuestos que están claritos, digamos. Es que el tema de DICOM tiene que ver con problemas como que la deuda no está consolidada, como que las casas comerciales vienen y te ofrecen tarjeta y no tienes ni siquiera ingreso. Esos son vicios del sistema. Quizás sean legales, pero son completamente inmorales para la sociedad que estamos viviendo. Estamos en un nuevo milenio. Y más que el DICOM negativo, están ocurriendo innovaciones en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, en el MIT estuve en una charla que se está creando a través del Big Data, detectan tu verdadero comportamiento, si vas a trabajar, si no vas a trabajar, una serie de información que finalmente te permite decir realmente él es un buen pagador. El predictor. Exactamente. Entonces, el tema es que hay que ver este concepto del DICOM como un concepto, por ejemplo, ¿por qué es posible que tú te endeudes si ni siquiera tienes un curso mínimo de educación financiera? Para mí, lo que debería hacer el superintendente de bancos es venir y obligar a que una persona no pueda tomar deudas sin tener un curso de deuda. Claro, eso va a tener un pequeño costo en el corto plazo, pero a largo plazo va a hacer que la deuda sea sustentable. No podemos seguir en esta máquina demoledora con las personas que cuando no pagan sus deudas prácticamente lo pierden todo. ¿Qué pasa con el proyecto de ley No Más DICOM? Yo creo que ese proyecto de ley no va a prosperar. ¿Por qué? ¿Y por qué no va a prosperar? Porque los agentes del mercado también necesitan conocer la información y quiénes son malos pagadores, porque hay quienes no pueden pagar, pero también están los que no les gusta pagar, digámoslo derechamente. Hay gente que ha hecho del deber y el no pago una forma de vida y transitan por la existencia humana sin pagarle un peso a nadie, o sea, los sinvergüenza, digámoslo derechamente. Esa gente obviamente que tiene que estar registrada en un instrumento que permita conocerlo y aislarlo del sistema financiero, porque son nefastos. Ahora, ¿qué pasa? El sistema no discrimina y no distingue entre el insolvente por una necesidad puntual y el fresco o sinvergüenza que lo paga porque no quiere. Entonces, esa no discriminación genera este círculo perverso de la automutilación de los miembros de la sociedad financiera que hace que no se pueda pagar. Claro, pero y ahí el tema yo creo que es muy interesante porque cuando estábamos viendo el tema de clase media se produce la mayor vulnerabilidad porque efectivamente al entrar en DICOM, que finalmente se convierte como una categoría de exclusión, ¿sí? La gente queda aún más vulnerable. Uno, porque no puede pagar y porque además la categoría de DICOM se extiende a otras esferas de la vida. Te estigmatiza. Te estigmatiza, se puede usar, o sea, es de conocimiento relativamente público, hay todo como una circulación sobre la condición de estar o no estar en DICOM. Entonces también puede afectar tu condición de empleabilidad, lo cual desestabiliza completamente tu posición. Entonces, está prohibido ahora, está prohibido por ley pedirte el DICOM para darte un trabajo, pero lo hacen exactamente igual. Exactamente, entonces una persona podría perfectamente pasar por una situación de contingencia, ¿verdad? Y
eso no es comparable respecto de una persona que tiene una práctica instalada. Así es. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la persona que pasa por una situación de contingencia entra en una espiral de vulnerabilidad de la cual es mucho más difícil salir, porque ¿de dónde va a poder elegir? Claro, le dio un cáncer a tu madre y te llegó una deuda de 50, 100 millones de pesos, claramente va a terminar en DICOM. Pero no es que no quieras pagar la deuda, no es que no haya tenido un buen comportamiento. Entonces ahí los sistemas de evaluación están siendo muy negativos y mezclan la paja del trigo. Aguanten un segundo, vamos a seguir revisando casos de DICOM, pero tenemos que hacer un pequeño alto. Regresamos con más Cultura Verdadera acá en la red. No te vayas. Un verdadero prontuario financiero, así tilda a DICOM el abogado Aldo Duque, que hoy nos acompaña. Agradecemos, por supuesto, no solo la sintonía, sino que también a nuestros amigos en redes sociales que participan a esta hora de la noche con el hashtag Cultura Verdadera, @MentirasLaRed. Somos el único programa en televisión abierta en horario prime que hace en vivo y en directo una discusión de cultura que además puede serle muy útil a nuestros amigos en casa. Tenemos preguntas, pero para seguir sentenciando el ejercicio de DICOM, ¿no? ¿Cómo evitamos caer en DICOM? En eso justo estábamos antes de la pausa, Gino. Bueno, hay que pagar las cuotas a tiempo, hay que pagar las cuotas que corresponden, no entrar en la bicicleta. O sea, al final, cuando uno entra en el juego de aceptar un crédito, aceptar una tarjeta, pagar tus compras al supermercado a 12 meses, pagar tus vacaciones a 36 meses, empieza con la bicicleta, tarde o temprano vas a entrar en DICOM. Es un hecho matemático. O sea, al final hay que entender y ver el bosque desde lejos. La deuda es el mayor mecanismo de esclavitud moderno. Eso la gente lo tiene que entender en sus casas, por favor. La deuda te esclaviza a ti. Eso podríamos ponerlo en un GCA. Sí, y ¿qué es lo que sucede? Que finalmente la única forma de salir de las deudas es a través de cultura del ahorro. No hay otro mecanismo. ¿De buena receta para salir de DICOM? A ver, abogado. Mire, dame una trampa. Hay una ley que es la ley de protección de los datos de esfera de intimidad. Esa ley que dice... Perdón, ¿datos de? La protección de tus datos de intimidad o esfera de intimidad. Por ahí, señor Fe de intimidad. Debe tener más claro cómo se llama la ley. Pero esta ley de protección a la esfera de intimidad... La ley de protección de datos personales. De datos personales. Ese es el nombre exacto. Muchas gracias, don Hernán. Siempre tan exacto, don Hernán. Entonces, ¿qué pasa? Esta ley, ¿qué dice? Para que publiquen tus datos en DICOM o en cualquier informe comercial, tú tienes que dar permiso. Sí. Ahora, generalmente los bancos, entre el cerro de papeles que te colocan, está la autorización. Pero usted en cualquier momento, don Hernán, mi querido amigo, usted puede revocar esa autorización. Tiene derecho. Tiene derecho. Entonces, ¿qué hace usted? Señor, yo estoy al día, estoy pagando mi obligación, pero eventualmente yo quiero revocarle esa autorización que le di para publicar mis datos. Y en cualquier momento puedo yo decirle, señor, le revoco la autorización y entonces no me pueden publicar. Antes de sí. Claro, porque es difícil pillarlo antes con el chorizo de papeles que hay que firmar, ¿no? Te colocan una caterva de papeles, ¿no es cierto? Uno firma nomás. Claro, poco menos que con la mano más tiritona que canasta guata, tanto firmar. Lo importante aquí es la responsabilidad. Así es. El consumo, el endeudamiento, aquí lo hemos dicho, no es malo, siempre que sea con responsabilidad, saber cuánta es nuestra capacidad de pago. Como lo dijo Gino, muy claro, si hoy día incluso está regulado por ley el tema de vivienda, no puede ser, el dividendo no puede ser más del 25% de sus ingresos, está regulado, es lo único que está regulado. De ahí para arriba yo me puedo endeudar hasta el infinito. Lo único que tengo obligación. Pero también tiene que ver con la información que las personas deben requerirle a una entidad financiera. Tasas de interés, comisiones. Las comisiones, los créditos están llenos de comisiones. Probablemente el mayor pago que hacemos en los créditos son comisiones. Supieran ustedes la cantidad de comisiones que tiene un crédito, no se imaginan. Bueno, eso es importante que se lo informen a la persona. Lo otro, que le digan cuánto es la cuota final. Porque eso es lo que interesa, saber
Ya, agreguémosle interés, agreguémosle las condiciones. ¿Cuánto es mi cuota final? ¿Cuánto voy a pagar al final? ¿Cuánto voy a pagar al final? Es todos la los madre meses? del cordero. Y con Pónganme eso atención porque puedo tenemos pregunta de planificar mi Twitter. presupuesto. A esta hora de la noche son las 11:45 en casa. Nos dicen, ¿es posible ir a DICOM por el no pago a un instituto educacional si esa deuda pasó a ser vendida a una casa de cobranza? No nos respondan todavía porque tenemos antes que contarles a nuestros amigos en casa que con Club Movistar el invierno lo hacemos todos. Descargas la aplicación Club Movistar y conoces los espectaculares descuentos que tenemos pensados especialmente para ti este invierno. Aprovechas un 30% de descuento en películas 2D de Cinehoids en todo Chile. Infórmate de este y otros beneficios en clubmovistar.cl. Movistar, todas las noches de mentiras verdaderas, todas las noches de cultura verdadera con nuestro hashtag y nuestro @mentiras_la_red para que preguntes, para que no solo nos hagas trending topic, sino que también podamos responder tus dudas frente a DICOM y frente a esto que hemos llamado como la cultura del endeudamiento chileno. Repetimos la pregunta para que nuestros panelistas se pongan en sintonía. Hashtag cultura verdadera. ¿Es posible ir a DICOM por el no pago a un instituto educacional si esa deuda pasó a ser vendida a una casa de cobranza? ¿Quién quiere responder? Estimado amigo, usted que... Bueno, Don Hernán. Aldo es el experto en leyes, yo soy un dirigente de consumidores. Pero sí, puede cobrarla, porque las deudas se venden. Y en este caso, la oficina de cobranza cobró las deudas morosas y puede hacerla. ¿Cómo lo hace, don Hernán? ¿Qué pasa? Usted llega al instituto y le dicen, venga para acá, mi estimado amigo. ¿Qué va a estudiar usted? Mire, yo quiero estudiar inglés. Pero, ¿sabe? El cabro no va a clase, me ha entretenido el PlayStation, y se queda en la casa. No va nunca a estudiar. La señora dice, oiga, pero ya... No, se acabó el derecho de retracto, yo no puedo echarme para atrás y no le voy a pagar. Oiga, pero quebró el instituto. Quebró el instituto. Pero vende la deuda. Pero ¿qué hizo? Antes de quebrar el instituto, tomó las letras que usted, fiel y tranquilamente, pagó tan dulcemente al lado del dulce retoño con cara de Mateo que estaba a su lado, lo siento, prometiendo, mamita, se voy a estudiar. Mamita nunca estudió, quebró el instituto y la letra que usted firmó aparece protestada por quién? Por un tercero al cual usted nunca se liberó un proceso alguno. Eso puede es lo pasar. habitual. Pasa. Qué brutalidad. Eso es lo habitual. Eso es lo habitual. Qué engaño. Eso es lo habitual. Es brutal, es un engaño. Se vende. Pago la deuda con todos esos pagarés que tenía los estudiantes. Las letras, los pagarés. Las letras, pagarés, Sí, señor. las doy, las pago con eso y el que al que le pagué, ese se hace cargo de cobrarle. Y ese me cobra, y ese me puede embargar a mí. Y ese me puede embargar a mí hasta el modo de andar. Sí. Claro. Qué locura. Esas fueron las que este artista hizo una performance. Papas fritas, claro. Sí, pues Las quemó. Las quemó, Sí, claro. eso es. Eso Eso fue que Papa Frita quemó. Qué bueno que las quemó. Faltaba Qué este bueno. panel a esta hora de la noche. Y otro dato, muchas veces nosotros vamos, firmamos, ni siquiera firmamos el pagaré, firmamos y lo dejamos en blanco. Y por lo tanto la entidad viene y después le pone el monto que quiere. Hace otra cosa peor. Entre los papeles que te hace firmar un papel que es un poder para que un gerente de la casa comercial te firme por ti un pagaré. Ah, no. Sí, bueno. Sí, Qué brutalidad. Nosotros conocemos un caso, se resolvió porque encontramos esa firma no autorizada y se resolvió. Oiga, qué nivel de cuchufleta. Pregunta en Twitter a esta hora de la noche. Nuestros amigos en casa participan con el hashtag Cultura Verdadera. ¿Qué deudas no van a DICOM? Nos dice Albertuco. Albertuco, ¿qué deudas no van a DICOM? Qué buena pregunta. Lo respondemos en breves instantes. Porque, ¿saben ustedes por qué me gusta tanto la leche Colún? Porque Colún tiene una forma única y natural de hacer la leche. O sea, la envasa en su origen. Es por esto que la leche Colún tiene ese exquisito sabor, fresco y natural, que nos evoca toda la magia del sur, porque hacer la leche de manera natural tiene magia. Colún, toda la magia del sur, y Colún todas las noches aquí en Mentiras Verdaderas, siempre en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Recuerda nuestro hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. Tenemos pregunta a esta hora de la noche. La repetimos, señor director, que dice más o menos así. ¿Qué deudas no van a DICOM? Los servicios domiciliarios. Los servicios.
Los servicios domiciliarios, luz, agua, teléfono, electricidad. El TAC, exactamente. Tampoco van a... O sea, si una persona debe 20 años de luz, no va a DICOM. No puede. No, porque no es... Porque te van a cortar la luz. Te van a sacar el arranque, ¿no es cierto? Y fuera de eso, te van a ejecutar y te van a quitar todo. Porque tú tienes un contrato que se llama contrato de suministro de servicio eléctrico. Y si tú no pagas, primero te van a cortar la luz, después te van a sacar el arranque y finalmente te van a demandar y te pueden embargarte del modo de andar. Así nomás. Así es. Oye, este programa se ha convertido en una verdadera consulta ciudadana y por eso estamos orgullosos con el hashtag Cultura Verdadera. Señor director, ¿qué nos preguntan cuando son las 11:50? Aprovechen de preguntar todo, nos quedan solo 10 minutos al aire. A ver, la Paulina nos dice, ¿puedo heredar las deudas de mis padres? Lo conversábamos hace algún rato. Por supuesto que sí. Las deudas son heredables. El heredero es a título universal. Hereda los bienes y también hereda las deudas. Oiga, pero qué desastre no dejarle nada a los hijos, sino que dejarle pura deuda. Por eso es que los hijos pueden, ¿sabe qué más, papá? Estarán en el santo reino, pero yo le repudio esa herencia. O a no ser que tenga un seguro de gravamen. Claro. Por eso, el seguro de gravamen protege y paga la... incluso en el retail muchas veces se está ocupando que las deudas de consumo también están con seguro de gravamen. Buena medida, muchas veces. Ahora, si pasó la deuda, si el caballero tuvo la mala idea de morirse y dejó la deuda, bueno, el hijo, sin seguro, el hijo puede decir, ¿sabe qué más? Lo siento mucho, yo puedo repudiar la herencia hasta ahora con beneficio de inventario solo hasta el monto de la deuda. Pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué hace ese heredero de deuda? ¿Sabe, señor? Yo voy a aceptar la herencia solo hasta el monto en que cubre la deuda, ni un peso más. No cubro. ¿Por qué? Porque si no me toca mi patrimonio personal. ¿Y si la herencia es solo deudas? Entonces, si solo deuda y no hay ningún bien, ¿qué es lo que hago yo? Repudio la herencia. ¿Y qué significa eso en la práctica? Señor, toma la herencia y... no es una palabra fea, pero... dígala nomás, abogado. No, enróllesela y después... Métese la deuda por donde le parezca. Por una cavidad que no vamos a repasar esta tarde. Pongamos más preguntas a esta hora de la noche. Señor director, don Eder Pardo nos dice con el hashtag Cultura Verdadera, ¿me pueden quitar mi casa si tengo una deuda universitaria? ¿Qué pregunta esta? Porque efectivamente hay universitarios que terminan sus estudios y ya deben un departamento o una casa. ¿Qué pasa? Lamentablemente, sí. Pagando sus estudios. Porque han pagado, por ejemplo, han contratado con un banco de la plaza para pagar sus estudios. Han firmado pagaré. Terminan de estudiar y eso no pueden pagar porque por un tema de mercado, porque la carrera no da los suficientes réditos, cualquier razón, no puede pagar. ¿Y el banco qué hace? Le ejecuta el pagaré y perfectamente le pueden embargar la casa y hasta rematársela. Sí, es brutalidad. Es brutal. Así funciona las cosas. El sistema de deuda es un sistema de esclavitud. Así es. Y la gente no entiende cómo funciona el dinero y cómo funciona la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo funciona el Banco Central. El dinero se multiplica 10 veces. El banco viene y tiene el encaje del 10%. ¿Qué quiere decir? Que yo mi sueldo lo deposito al banco, el banco lo puede prestar 10 veces, vuelve a ingresar y lo presta 10 veces. Por lo tanto, con solo, no sé, 10 millones de pesos de activo, el banco presta eso 10 veces. Tiene 100 millones de deuda. Es un sistema que la gente no entiende cómo funciona el dinero y por eso yo digo directamente que es el principal sistema de esclavitud moderno. Y la única forma de salir de las deudas es con cultura del ahorro. Cultura del ahorro es la que queremos también propiciar en nuestro programa hoy, ya que cuando estamos hablando de la cultura del endeudamiento en Chile, aparecen preguntas como esta, señor director, con el hashtag Cultura Verdadera. Don Víctor Riquelme dice, ¿cuánto tiempo después de regularizar mi deuda salgo del boletín del SBIF? Perdón, del... ¿Cómo se llama? SBIF. ¿Qué es el...? ¿Qué es el SBIF? De la Banco Institucional de la información del... perfecto. ¿Quién responde la pregunta? Bueno, abogado. Inmediatamente. Oye, está recurrido, y no solamente, si yo pago la deuda, es el acreedor quien se encuentra en la obligación de inmediato proceder a eliminarme de los registros de DICOM. Es de cargo de él. Si yo voy y pago mi obligación, como usted me publicó, señor, usted se le gusta publicarme, usted tiene que borrarme y usted paga la eliminación. Perfecto. Bueno, hacemos un homenaje a Lo Aldo, ¿ah? ¿Se acuerdan? A Lo Aldo en Vigilantes. Tiene que ponerse el sombrero, eso sí, ¿o no? Sí, claro. ¿Sin sombrero? No, hoy día me puso unos cafecitos aquí. Perfecto. Más preguntas a esta hora de la noche con el hashtag Cultura Verdadera. ¿Cuántos sombreros tendrá Aldo Duque? Esperemos que no sea esa la siguiente pregunta.
¿Cuántos sombreros tiene 28. 28 sombreros. ¿Y está endeudado por los sombreros, honestamente? No, no estoy endeudado porque me quito cualquier cosa menos mi sombrero. Embárgueme todo el mundo. Yo quería contar Hernán. algo anecdótico. Vamos a ver. Entre anecdótico y... A velocidad rayo, que hay preguntas esperando en Twitter. Caso La Polar. Del 1.000.000 de personas, por efecto de las repactaciones unilaterales y la retroactividad que se hizo, casi 200.000 deudas quedaron prescritas. Así nomás. Así. O sea, lo que quería hacer un buen negocio resultó un mal negocio, porque a eso no les van a poder cobrar. Van a tener que solicitar la prescripción, igual los pueden demandar, pero además, Aldo, para poder a una empresa de ese tipo, para poder, digamos, blanquear y regularizar su estado financiero, lo importante ahí es que castigue esa deuda, porque si no sigue siendo un activo cobrable. Mientras no la castigue, sigue siendo activo cobrable. Por lo tanto, ella tiene que castigar. Y Impuestos Internos exige que para poder castigar una deuda, él tiene que demostrar acciones de cobro. Por lo tanto, tiene que demandarlo. Tiene que acotar las acciones de cobro. Entonces, todavía no se resuelve ese tema. Está pendiente. Ay, ay, ay. Pregunta de Twitter cuando son las 11:56. Hashtag cultura verdadera, @mentiras la red. Dice más o menos así. Don Ricardo Correa nos dice: si pago un seguro de gravamen y no me muero, ¿me pueden devolver el dinero? No. No. No, señor. No. Categórico, no. ¿Por qué? ¿El seguro qué es? El seguro es un contrato por el cual un tercero, que se llama compañía aseguradora, asume sobre sí el riesgo. ¿El riesgo de qué? Del siniestro. El siniestro es que yo me muera. Claro. Si no, y yo asumo el riesgo. Yo te pago un precio a ti por ese riesgo. ¿Cómo se llama ese precio? Prima. La prima. Si yo me muero, tú me pagas. Si yo no me muero, pago yo todo y tú te quedas con tu pompa adentro con toda la prima. Es un contrato aleatorio. Y por lo tanto, ¿puedo yo exigir que me devuelvan las primas? No, señor. Yo no puedo exigir porque usted durante todo este tiempo asumió sobre sus espaldas el riesgo que yo no pagara. Y el premio suyo es que se queda con las primas. Ahora, si yo me morí a los 2 meses, que usted le firme el contrato, usted va a tener que pagar todo. Usted corre el riesgo. Y como usted corre el riesgo, usted asume. Pero uno puede dejar de pagarlo, hay que decirle a la gente. Es decir, uno puede venir y decir, no quiero más seguro de gravamen y repacto con el banco y fuera seguro de gravamen, pero tampoco tengo el beneficio. Exactamente. Tú puedes decir, ¿sabe qué más? No me quiero contrato seguro. Hago lo mismo que dijimos con el caballero anterior, no quiero, y le enrollo el contrato seguro. Mi hijo se portó mal, que tome las deudas. Que tome las deudas. Y se acabó el contrato. Y en ese caso, si se muere, no hay quien pague por usted. Estimados, como muchas familias en Chile, tenemos el caso de un estudiante endeudado a esta hora de la noche que hace preguntas también en Twitter. Don José Fernando Romero Piñeira nos dice: si no tengo bienes para embargar por no pago del crédito aval del Estado, ¿pueden embargar bienes de mis padres? Qué buena pregunta. Sí. ¿Ronaldo? A ver, ¿O don Hernán? Pasa lo siguiente. Sí. ¿Quién firmó el pagaré? ¿Y quién es por el codeudor del pagaré? Porque generalmente, cuando tú vas a estudiar y firmas el pagaré, te piden codeudores. El codeudor es el papá. El codeudor es el papá. Entonces, claro, van a ir a embargarte porque el codeudor es el pobre papá, ¿no es cierto?, que firmó el pagaré para el retoño. El retoño no pagó, ¿no es cierto?, se enamoró, se fue con la polola, lo está pasando fantástico con niña, métale whiskacho, y el papá tiene que pagar. Claro que tiene que pagar. ¿Le pueden embargar? Por supuesto, porque generalmente es el codeudor. Sí. Oiga, pero Donaldo, puros casos de estudiante irresponsable, usted nos ha puesto acá. Ahora, ¿qué pasa con ese estudiante que saca la cresta pero está endeudado igual? Pero también puede suceder lo contrario. A ver. Se endeudaron, codeudor no tiene bienes. No hay nada que embargar, po. Así es. No hay porque nada en que Chile, ahí perdieron. Porque en Chile, muy bien dicho, Hernán, porque en Chile no existe la prisión por deudas. En Chile nadie va preso por deber plata, excepto los empleadores sinvergüenzas que no pagan las cotizaciones de sus trabajadores, que bien hecho que vayan presos, y excepto los que dan cheques y no pagan cuando dan cheques, los chirimollitos, eso, y que hacen honor a la sabrosa fruta de La Serena, se ponen a repartir cheques porque te damos peligroso. O sea, las amenazas siempre son en torno al embargo de tus bienes. En Chile no hay prisión por deuda, excepto los casos que dijimos: deuda de alimentos, cheque y eventualmente el no pago de cotizaciones previsionales. Pero ¿por qué no había cambiado? ¿De qué viene estamos hablando? Sé que hubo una ley que al parecer ya la gente no se da presa por cheque, ¿o no, Aldo? Cuidado, no. Lo que pasa es que la ley se morigeró. Pero si tú te pones con una chequera
a tapizar con papeles medio Chile, te puedes ir perfectamente preso. Bajó, tú puedes negociar, pero de que es delito, sigue siendo delito. ¿Cuáles son los bienes embargables, Aldo? Todos aquellos que no están excluidos. Por ejemplo, no te pueden embargar la ropa que no te has vestido, tus útiles de trabajo, la cama. El Código de Procedimiento Civil establece un catálogo, una cantidad de bienes que son inembargables. Por ejemplo, la ropa, te reitero, la ropa que te cubre, tus útiles de trabajo, la cama y otros bienes por el estilo. Mira, o sea, en el fondo, si alguien vive con lo mínimo, no hay nada que embargar. No hay nada que embargar. El problema es que le pueden sacar la casa y la cama queda sin techo. Ay, ay, ay. A esta hora de la noche, queridos amigos, los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana que nos acompaña todas las noches acá en Mentiras Verdaderas. Es el mejor pisco peruano de la capital. Restaurante Pisco Sour, ubicado en Pasaje Plaza Egaña 68. Nos visitas en piscosourplazagana.cl. Llamas también al fono delivery el 2289-54751. Ya lo sabes, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Atención, porque si mencionas Mentiras Verdaderas, automáticamente tienes un 15% de descuento en tu cuenta. Ahí el consumo de la noche. Se nos fue el tiempo, lamentablemente son las 12 de la noche. Vienen nuestros amigos de Así Somos. Mañana nosotros a las 10:30, Mentiras Verdaderas, siempre a través de las pantallas de la red. Estimados, gracias por esta noche tan didáctica, tan interesante, donde hemos aclarado muchas deudas, donde hemos aprendido sobre todo y donde queremos cambiar la cultura del endeudamiento por la cultura del ahorro, o por lo menos la cultura del deudor inteligente. Muchas gracias por habernos acompañado. Siguen nuestros amigos de Así Somos y nosotros hasta mañana 10:30. Buenas noches.